Muy buenas tardes, bienvenido a un programa más del Club de Lectores del Pontillano. En la tarde de hoy estoy con un compañero escritor, jurista, notario y un destacado puertorriqueño de la tierra de Calley. Y se llama Adalberto Núñez López. Fue por muchos años docente universitario en lo que fue el proyecto principal de los 90 de educación alternativa de este país, la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, y tiene un libro de cuentos del que vamos a estar hablando en la tarde de hoy, del que hemos hablado anteriormente. Y nada, Alberto, te damos la bienvenida y te damos gracias por la oportunidad de volverte a entrevistar. Buenas tardes a todos y a todas. Y yo sé que pues, te agradezco también la oportunidad y pues siempre estamos a la orden para compartir nuestro. Este texto es un proyecto tiene por título parte de lo que es de por sí uno de los cuentos. Eh, Tiene un prólogo de un poblano vuestro conocido por muchos de nosotros, José Ravelo, escritor también destacado, sobre todo en materia de microcuentos. Háblanos un poco de ese legado que en alguna ocasión eh, fue tema de conversación entre vosotros, que de una forma u otra está presente en el prólogo que te hace José y que de una forma u otra ustedes cumplen, ¿no? Al él hacer el prólogo y vos, el grupo de cuentos, de microcuentos que forman parte de este proyecto. Bueno, el compañero José Ravero, una amistad de muchos años y nosotros desde pequeños, desde la escuela elemental, y siempre tuvimos, aún en la escuela elemental, estos proyectos de escribir y hacer pues, cosas diferentes en la vida. Ravelo se dedicó desde siempre a escribir, es un escritor laureado, excelente para mí, aparte de la mitad, es uno de los mejores escritores de Latinoamérica actualmente, sobre todo lo atestigo a su libro, esta es mi opinión, ¿verdad? El libro de 2063, que creo que es extraordinario. Y pues yo le presento finalmente mis cuentos. Este proyecto fue un proyecto que yo llevaba años haciendo y todos los cuentos que están aquí eran mucho más largos y completos. Una vez se los presento a él y él me recomienda a otras personas que los lean, pues lo vamos editando y mejorando. Y finalmente, en el año 2020, en medio de la pandemia, pues le doy los toques finales y lo logro publicar. Lo logro publicar a través con la imprenta de la Universidad de Puerto Rico de Carolina, que recuerdo ese momento de ir allí a hablar con las personas todavía en medio de la pandemia, ya se empezaban a permitir algunas actividades, pero bien limitado, y esa soledad, cuando llegué allí al recinto perdón, dije Carolina, es de Humacao, Humacao. de Humacao, y esa soledad en ese recinto, en ese estacionamiento, era como que otro mundo. Y era pues nada, el marco perfecto para escribir el libro, para que saliera ya publicado finalmente. Ese cuento del que hablamos se titula Picheres Jerezei Project. Eh, Detrás de ese concepto, que se me hace bien difícil pronunciar, Que le sabe. eh, hay un relato. Háblanos de este relato y cómo de una forma u otra lo incluyes en ese cuento, que es un cuento que tiene una particularidad dentro del conjunto de cuentos. Sí, el cuento que lo, lo escogí para el título del libro y otras muertes pasajeras, porque la muerte está presente en varios cuentos, pues representa el contar de la historia, tal como el propio Cabello también lo comenta en el prólogo, el hecho de que sin historias no existiría el ser humano. El ser humano somos historia.
Somos historias que- y estoy aquí citando al amigo, aún las piedras tienen su historia, aún el mar, la tierra, los objetos inanimados, qué decir de los seres humanos, somos historia desde que nacemos, la historia de nuestro nacimiento, de nuestra concepción y de la vida, todo es una historia. Y en el sentido de que si la historia desaparece, desaparecen los seres humanos, desaparece la realidad, tal como la conocemos. Y ahí pues es cuento, maneja esa situación. Cherezade es el nombre de la princesa en el cuento de las mil y una noches, que tenía que hacer un cuento cada noche para poder mantenerse en vida a ella y mantener a otras personas en vida. Y pues ahí se ve la importancia de lo que es la historia en ese caso para mantener la vida de la persona. Menciona el contexto en que se publica. El contexto en que se escribe no necesariamente es el de la pandemia. Mencionas que bueno, tenías unos cuentos que tú tenías desarrollados antes y que de una forma u otra lo comparte con una serie de amigos, se van reduciendo, van creciendo, van transformándose en otra cosa. Tiene una nota introductoria y siento que no es una nota introductoria optimista. 2020 no era para que estuviéramos optimistas, pero tú tenías otras razones para estarlo, además de la pandemia. Bueno, como dice la nota introductoria, quizá modo de introducción, este libro se llamaba inicialmente Semiverdades, y un juego de palabras, de que, porque mucha gente habla de las verdades a medias, y todas las historias, los cuentos tienen un poco de la calidad del escritor o de la sociedad en que vive, y además tiene una parte de ficción, porque si fuera todo realidad, pues esto sería, no sé, una biografía, un relato puro, o un artículo periodístico, y que es todo ficción, pues podría ser todo ficción, pero es bien difícil conseguir. Yo no conozco ninguna historia de ficción donde no esté de alguna manera anclado en la realidad que conocemos los seres humanos, porque nuestra imaginación parte de la realidad de lo que somos. Y aquí pues sí hay muchas experiencias mías y experiencias conocidas, yo como abogado y como ser humano, donde un poco el pesimismo sí impera y donde un poco hay esta visión de la vida un poco melancólica, un poco de la frustración de no llegar a, a tener una vida plena. Y es un tema que me interesa mucho, ese momento donde la gente se enfrenta a una situación, a la muerte, y, y se siente insatisfecha o se da con la realidad de esa insatisfacción, no porque tengo un proyecto que de momento no termina, no, sino porque no tuvo proyecto y se le va la vida en ese momento. Y ahí hay varios cuentos que trabajan eso. Yo, por esta segunda oportunidad que tengo, segunda invitación, me da con analizar yo mismo, bueno, que yo escribí aquí, ¿verdad? Porque yo soy un par de años y me di cuenta que hay una serie de temas que están que están pues separados en varios cuentos que tocan unos temas, que es como una especie de collage, ¿no? Y, y ahí de lo que estoy hablando, por ejemplo, de esas circunstancias de la vida y la muerte, es donde más están los cuentos. Como a la viñaña, que es alguien que decide que quitarse la vida, pero lo hace de una manera especial, yendo a un sitio especial, porque se va con la naturaleza, sin remordimiento, sino que casi con alegría, trabajando eso. El, los, ¿Cómo se llama esto de conciencia? No, el- el-
pasar de conciencia, ¿no? Tiene otra palabra que de momento no me acuerdo. Tiene existencia ahora. Bueno, sí, cuando alguien está haciendo un momento que en su mente está analizando lo que está pasando o está enfrentándose a algo como en la bicicleta, que ahí hubo una situación de bullying de la niñez y a la larga no sabe si él fue el que hizo el bullying o fue la víctima de quien hizo el bullying. Pero lo que pasa en el cuento le ayuda como que a enfrentarse a eso y de alguna manera resolverlo en términos del cargo de conciencia, que puede ser un cargo de conciencia porque fui el que cometió el bullying, o un cargo de conciencia porque fui víctima y nunca me defendí, eso toda la vida una carga, ¿no? Y así puedo mencionarte varios la víspera. Hay varias, un cuento donde una antes, la víspera del día de la muerte, entonces está empezando está pensando de que no tiene nombre, que se le olvidó cuál es su nombre, pero que ya no es necesario tener un nombre, que los seres humanos nos define lo que es la sociedad, nos define un nombre, parte de lo que nos define como seres humanos. Y a veces un número, últimamente un número, última década vamos dirigidos a hacer un número, porque una persona y un nombre. Y pues en ese momento de la muerte, si soy menos o más humano, por acordar mi nombre, pues es el devenir de la conciencia de esa persona. Ahí, en esta nota introductoria, una serie de temas por una forma u otra, quizás quisiste marcar, y leyendo de esa nota introductoria, nace de muchas impresiones que la vida ha dejado dentro de mí y que son parte de la realidad social que nos deja, verdades irresolutas, aunque no lo queramos aceptar. La violencia existente, la violenta existencia del hombre, la trágica vida de la mujer dentro de una sociedad patriarcal y machista ante la impunidad del agresor, la hipocresía de los mal llamados valores sociales, como también de la política, la religión y la educación, la soledad, la depresión, la desilusión, todo mezclado en una tragicomedia que nos lleva a los confines del absurdo. Un absurdo en donde también se pasean la inocencia y la belleza, pues en medio de todo ese infierno hay cosas que no lo son y hay que dejarle espacio, como invita Calvo Calvino. Calvo Calvino. Una reacción a eso. Bueno, pues fíjate, precisa que interesante que me haga una pregunta a partir de esa introducción, porque fue el ejercicio que hice de dividir esos temas. Por ejemplo, hay una visión crítica de la educación superior en dos puestos, que es la Puerta Norte y Hierbabuena, en el cual pues se presenta un estudiante en cada uno, estudiantes distintos, ante la calidad de una educación un poco kafkiana, ¿no? La Puerta Norte, donde un estudiante llega a una facultad de Derecho y se encuentra también un mundo onírico que no tiene sentido y termina enfrentándose a unos filósofos que están entre ellos mismos discutir, bueno, lo enfrentan a decirle tú no tienes la razón, nosotros tenemos la verdad, y entonces entre ellos se cascan y se sacan las puntas, es algo, y ya sale totalmente frustrado de ahí, ¿no? Esa situación donde encontramos en la educación superior unos intelectuales que se creen que tienen la verdad y que los estudiantes son más que unos idiotas por tratar de formar, sí siguen lo que nosotros decimos en lugar de enseñarlos a pensar. Igual que Yerba Buena, que este estudiante que se enfrenta a una profesora que admira mucho, y Yerba Buena también es simbolismo de que hay personas que tienen hierba buena en la cabeza, como el cerebro, ¿no? Y otras que tienen, y que los demás son una hierba común. Y cuando se da cuenta que la profesora lo que tiene una hierba común, pues dice, pues me han estado engañando toda la vida, si todos podemos tener ese acceso. Son simbolismos. Hay una crítica a la religión. Ahí tengo cuatro cuentos: La chica bonita, Bosman, La segunda avenida y El ángel. De esto me gustan, La chica bonita, son esos iconos, son microcuentos
De hecho, los cuatro son mis cuentos. En La chica bonita termina, hay una confusión entre una chica que está esperando la guagua y un deambulante lo está velando de otra acera, y de momento él se le tiene encima, ella grita, tiene que huir y demás, y después al final resulta que él estaba velando a que ella se fuera para coger un pedazo de pan que estaba debajo del banco, y viene un perro y se lo trata de comer, y entonces ella que brinca a tratar de rescatar el pedazo de pan. Y a fin de cuentas, cuando rescata por la noche el pedazo de pan, se lo va a dar se lo va a comer, y aparece el perro y él se lo ofrece y le dice el cuerpo de Cristo, como dándole la verdad, la hostia. Y Cosme, que es este personaje de la realidad en Calle, con el cual yo crecí, y las cosas son distintas, las cosas cambian, porque Cosme era alguien que era como una familia para todo el mundo. O sea, yo pasaba por la acera de la casa, y tanto mi familia, mi madre y los vecinos le daban café, le daban comida y hablaban con él. Y él estaba mentalmente bastante mal, se pasaba gritando y maldiciendo a Dios. Pues una vez lo queman, porque había mucho abuso, todavía hay mucho abuso, todavía hay mucho abuso contra los deambulantes. Los otros días, en un caso que tengo de donde trabajo, estuve haciendo unas investigaciones en Santurce, y me dicen que van allí por las noches gente a golpear a los deambulantes que duermen allí por la placita, creo que es Arsenal, creo que así se llama, ahora no me acuerdo bien, que está por allí, y a robarle, a violarle a las que son mujeres, una cosa terrible. Pues a Come le pasaba así, lo acusaban otras mucho, y una vez le pegan fuego, él estando durmiendo en la acera. Y ahí, pues, yo me lo imagino que Dios lo lleva al cielo, pero le dice todavía no es tu tiempo y lo devuelve, porque él no murió de ese incidente. Pero cuando él llega, lo primero que hace es seguir maldiciendo. Pero, ¿por qué lo manda acá otra vez? Mejor estar en el positivo. Y así, en la política, si me permite también, tengo cuatro. Tercer año después de la gran tormenta, en casa de Luis Sastre, la gran elección y Gumersindo. Ahí también, pues, es una visión crítica de lo que pasa en la política y en las instituciones gubernamentales. Gumersindo es una crítica al departamento de la familia y de intervención con los menores, un tema que trabajó mucho como abogado. eh, y así es el tema, pero no le voy a contar todos los cuentos porque es mucho. Bueno, vamos a los anuncios de los auspiciadores y luego seguimos. Alberto, mira, tenemos el 3 de mayo del 2023 en la librería La Mágica a las 7 p.m. se presentará el libro Mario Elizabeth Maggiolo, El mestizaje en el Caribe hispano, de la autora Carmen Centeno Añeses. Los presentadores serán Aaron Gamaliel Ramos y Mariel Batorre. Te invitamos a seguir al profesor Irving Serrano en las redes con su contenido de clases de recreación histórica. Instagram, historiador 23, TikTok, profesor Serrano. Relatos en clave de salsa, libro galardonado con el Premio Nacional de Cuentos del Certamen Literario del Pen Club de Puerto Rico Internacional y por el International Latino Books Award del escritor arroyano Urayoán Enrique, disponible en tazas y portadas. Casa Norberto, Librería Mágica, La Esquina, El Candil y Amazon. Visita a la bruja de Astrid Guerra en Facebook como Poeta en Casa. Facebook.com Poeta en Casa. Voy a preguntar un poco precisamente estabas hablando de política, de Calle, de la idiosincrasia de la vida social en Puerto Rico, y quería hablar un poco de cómo crees tú que tu formación en ciencias políticas, en derecho, está reflejada en esa mirada que te ha permitido ver eso que ves en la nota introductoria, es absurdo. ¿Cómo esa formación particular tú la ves reflejada en lo que de una forma u otra observas? Bueno, la influencia es por dos razones. Primero,
cuando yo estudio Derecho y Ciencia Política y me formo en esa parte, pues vengo con un bagaje. Así que esa formación está filtrada por ese bagaje de venir de un pueblo pequeño en ese momento, todavía de los pueblos pequeños, pero para ese tiempo era más pequeño, de familias que eran de campo adentro, del barrio Matón en Calle, que ahora se llega relativamente fácil, pero por esos tiempos había que caminar millas por la montaña para llegar a la casa de mi familia allá. Y que eran, toda la familia era pues relativamente pobre. Digo relativamente pobre porque tenían terrenos y pues tenían su comida, ¿ves? Tenían que le daban los frutos de la tierra y los animales que criaban. Pero en general pobre. Sin embargo, todo muy brillante, muy inteligente. En eso yo me siento bien orgulloso de mi familia. Por esta parte, ¿verdad? No lo digo por mí, pero yo sí tuve esa oportunidad de estar rodeado de gente muy analítica. Y aunque no todos no estaban o no todos estaban involucrados abiertamente en la política, sí tenían una conciencia social bien grande y una conciencia política bien grande. Y no solamente en la idea, sino en la práctica. Pero todo gente que ayudaba, gente que acogía a quien fuera, que aún dentro de la familia defendían a las partes más débiles, como decir, por ejemplo, a las mujeres. Pues ya teníamos un primo que se presentaba abusador contra su pareja, se defendía a la pareja y al primo pues, se llamaba capítulo, ¿no? O sea que no había una tribu en contra del mundo. Y así, y bueno, pues a partir de todas las experiencias entre lo que es ese tipo de vida y digo la pobreza porque éramos pobres, pero no me atrevo a decir que éramos pobres, ¿verdad? Porque teníamos nuestras cosas, y hay que hacer justo. Hay gente que estaba mucho porque nosotros. Llego ahí hacia la universidad, pues ya con una conciencia social y política, y entonces dentro de la universidad, que llegó en 1981, en medio de la huelga contra el alza de la matrícula, a pesar de que a mí no me afectaba, porque tuve todo el tiempo en bachillerato matrícula de honor, tenía becas, a mí me sobraba un montón de dinero, pero había otra gente, y aún así, eso no impidió que yo era parte y me metía por la huelga, y así seguía hasta el final, ¿no? Así que sí, hay mucho de la formación, tanto personal como de la educación ya universitaria, en esas preocupaciones que tengo, porque entonces me hago abogado, abogado para los pobres, trabajando en servicios legales, donde después de mucho tiempo, que fueron mi primera experiencia de trabajo, y he regresado ahí y siempre buscando ayudarle en las causas que, 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 que no, que, en las causas sociales principalmente. Pregunto un dato que es el de, él lo menciona, que hay unos cuentos que son ciencia ficción. Ese estaría, como cuento, ¿no? Este prototipo de ese tipo estaría el cuento que da nombre al libro. Eh, entonces, ¿cómo establecer esa línea entre ficción y verdad? Ese nivel de historia, relato de trasfondo histórico social. Esa línea, ¿cómo la podríamos ir estableciendo? Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de ese cuento que se titula La tía Lucy. Tía Lucy podía ver a seres de luz, habitantes del campo, incluso a visitantes de otros mundos. Entre los seres ocultos a los demás almas, tía Lucy veía a ciertos pequeños seres en ríos y charcos, cuando nadaban salidos de entre grandes chinos del río. Mientras nadaban, impulsados por sus pequeñas manos y pies, entonaban con cantos y silbidos una bella melodía que la gente interpretaba como mensaje de la tierra, madre tierra.
También eran usuales sus cuentos con extraterrestres, quienes escogieron el campo y los bosques para ocultar sus maravillosas naves intergalácticas. Nadie dudó de estas increíbles y fascinantes historias. Sin embargo, una velada envidia por esos dones corroía a muchos. Una velada envidia por esos dones corroía a muchos, pues era la creencia popular de que los tales seres, sobre todo los pequeños cantores, traían mensajes para revelar la ubicación de inmensos e inimaginables tesoros. Cuando tía Lucy murió, fue llevada al cielo en un carro de fuego. De seguro se llevó un gran secreto. Además, claro está, de la misteriosa receta de su exquisito caldo de pollo. Esa tía Lucy existió, Sí. existe en la realidad. Tía Lucy existió, ya ella falleció hace unos años. Y ella fue la última de las tías de las tías de parte de los López, no es López, de la parte de mi mamá, que eran, si mal no recuerdo, 5 hermanas, que era una solamente, mi padre también falleció. Y tía Lucy fue la única que se quedó viviendo en el campo remoto de Matón Abajo, hasta que falleció. Con tío Víctor, que resulta que tío Víctor era hermano de mi papá, por tanto era un matrimonio de parientes, hermanos, 2 hermanos con 2 hermanas de la misma familia. Así que tía Lucy existió y era una persona muy piadosa, sumamente humilde, muy buena, o sea, de esos seres humanos que son ángeles, y ella sí iba a una iglesita que estaba allí cerca, que cristiana, no me acuerdo exactamente la denominación dentro de la cristiandad, y era muy buena. Y esas historias, ella y mi tío Víctor, ambos la contaban como algo totalmente normal y cierto. Y yo se las creía siempre. Y todavía se las creo, porque otra gente, de hecho, hasta lo de Nacho Centeno también lo aprendí de allí. Y aún mi hermano mayor dice que lo había visto la luz. Así que tía Lucy hacía esa historia, pero con toda la naturalidad del mundo, y ella no tenía una enfermedad mental, o sea, estoy hablando de toda la vida, ni tío Víctor tampoco, ellos mentalmente estaban sanos y eran personas totalmente normales y nos hacían esa historia. Pero yo sí te puedo decir que en un momento cuando las personas pues ya empezaron a reírse un poco del asunto, no se la siguieron diciendo a todo el mundo, pero a mí sí me la contó. Y por ejemplo, ese del ser que una vez ella vio en un río, un pequeño ser en un río, nadando, cantando unas canciones bonitas, pues ahí los demás, cuando lo contó a otra gente, le decían, tenías que hablar con él porque te iba a decir dónde era un tesoro. Y por eso digo que había una cierta envidia en esos poderes que ella tenía, si podemos llamarlos poderes o esa suerte de poder verlo, pero también yo, de otras personas, también familias, sí hablaban de extraterrestres que lo veían por allí, qué sé yo. Pero en fin, si era verdad o no era verdad, eso yo no lo puedo decir, siempre y cuando podamos definir qué es la verdad, ¿no? Así que a veces lo que es la verdad es una elección de lo que nosotros queremos creer, o en todo caso de lo que la mayoría de las personas se ponen de acuerdo en qué creer o no creer. Así que tía Lucy existió. Si los seres existieron, yo no los vi. Yo le creo a mi tía Lucy. Y esos eran los cuentos que ya te conté. Claro, claro. Sí. Interludio 1. 2063. Titulares. Sociedad. Próximas ejecuciones serán televisadas. El primer ejecutivo anunció que las ejecuciones de homosexuales, ateos, madres solteras, adúlteros y demás personas con conductas o creencias proscritas en la nueva constitución para un Estado moral y fundamentalista serán transmitidas por los canales locales de televisión. Pulsa aquí para leer más. Tecnología, nuevas penalidades por alterar el Internet biológico. La compañía matriz proveedora de Internet biológico anunció a todos los ciudadanos la aprobación de legislación penal más punitiva por remover
el chip de los infantes. A raíz de la muerte del bebé, Vargas será un delito grave. Pulsa aquí para leer más. Política. Nombra nuevos jefes de gabinete ejecutivo. Los primeros jefes de gabinete, después de aprobada la Constitución para un Estado moral y fundamentalista, serán nombrados la próxima semana. Conforme lo impone la nueva Constitución, deben ser escogidos por ministros probos de las iglesias. Pulsa aquí para leer más. Ciencia. Acercamientos del asteroide B612. La NASA ha reclasificado a nivel 9 en la escala de Turín el acercamiento del asteroide B612. El presidente estará emitiendo un mensaje hoy a las... Pulsa aquí para leer más. Cultura. Muere el laureado escritor. El primer premio Nobel de Literatura de origen puertorriqueño muere a sus 100 años de edad. Autor de libros infantiles, cuentos y novelas. Médico de profesión, el doctor. Pulsa aquí para leer más. Lo único cierto de ese cuento, Interludio 1, sería quizás lo último. Te refieres a Ravelo, ¿no? A Ravelo, sí, eso es un pequeño homenaje a la vida. Y 2063 es el título, ¿no?, del libro de cuentos de Ravelo. Cuando uno mira la introducción del prólogo de Ravelo y lee esta serie de microcuentos titulados o bajo ese título, Interludio 1, 2063 titulares, y hablas de lo absurdo, uno piensa en lo absurdo de las noticias que leemos a diario. No estás recreando algo que no necesariamente nosotros no conozcamos y veamos, leamos, y que de una forma u otra nos pongamos a pensar precisamente en que estamos viendo cosas absurdas y viviendo cosas absurdas. El Internet biológico, micromonedas. En los otros días estaba viendo, curiosamente, de un escritor venezolano muy destacado que conseguía yo los libros aquí en los 90, de Luis Brito García, cómo dentro de Venezuela se habían estado aprobando precisamente 2020, 2021, por vía de lo que es la Asamblea Constituyente, que se desarrolla decretos de ley de rango constitucional que enmiendan literalmente partes de la Constitución para habilitar leyes que de ordinario no se harían en estados socialistas, sino que en estados ampliamente capitalistas. Y son cosas que uno oye, que uno lee, que uno estudia, y se encuentra con que no todo lo que parece ser es. Háblanos un poco de esa mentalidad tuya cuando desarrollas estos microcuentos y ese contexto en el que se desarrollan. Sí, esto fíjate que tiene que presenta la forma de los titulares en las páginas de internet, sí, que te dan poca información y dice pulse aquí para leer más. Y eso lo deja así con todo propósito, porque el pulse aquí para leer más, aquí no puedes leer más, sino que va a tener que imaginarte qué es lo que sucede, qué es lo que te están diciendo. Y también están atados a otros cuentos. El de el Internet biológico está atado a un cuento que se llama Algoritmos. Y es algo, y todo lo demás, si te has fijado, tiene que ver con cosas que ya están sucediendo, comenzando a suceder, de cómo los seres humanos, la humanidad, se está dirigiendo peligrosamente a dos cosas. Uno es al control mayor a través de la informática de los seres humanos. Esa idea de 1984 de la obra de Orwell, del Big Brother, eso es una realidad ya. O sea, toda esta tecnología que tenemos nos están todo el día monitoreando cada suspiro, y no solamente monitoreando, prediciendo nuestra conducta. E incluso esto del Internet biológico, porque en cuanto a algoritmos, trata de que ya es obligado tener un chip en la cabeza. Pero un chip en la cabeza no solamente para monitorearte, para venderte anuncios.
que es lo que nos pasa con toda esta tecnología, donde nos dan una tecnología que es bien buena, pero no está sujeto al mercado. Y se ha dicho nosotros, los seres humanos, ahora somos también el producto, porque toda esa información que nos saca se vende para que otra gente trate de vendernos a nosotros. Es una locura. Y nos controlan entonces el consumo, los gustos, los movimientos, todo. Y eso cada vez se está desarrollando más y más, y por eso aplauden como que, mira, lo que estamos desarrollando, ¿no? Estamos entregando nuestro alma a eso. Eh, y entonces, lo otro que se está moviendo el mundo peligrosamente es nuevamente un fundamentalismo religioso que es como si estuviéramos retrocediendo a la Edad Media y a las sociedades totalmente controladas por ideologías religiosas, esta vez con la peligrosidad de la tecnología, que entonces ya la Santa Inquisición puede saber dónde estamos y qué pensamos y predecir o pretende predecir lo que pensamos. Y eso está reflejado aquí. Hay otro que también está, el del asteroide B112, ese está atado al cuento de Sherazade Project. Ese es el asteroide del Principito, el que él en algún momento visita dentro de su viaje hacia la Tierra. Y entonces resulta que ese asteroide se salió de su curso y ahora nos va a aplastar. Y ahí ya termina la historia. Así que ese problema de que yo creo que es un problema ya, de que estamos yendo más hacia una derecha que es fundamentalista en lo religioso y a nivel se me fue la palabra también, de Hitler, de Mussolini, del fascismo, ¿verdad? A ese derecha fascista que el mundo hay una gran presión de que se vuelva a eso, el neoliberalismo que nos lleva a eso, porque aquí están reflejados en ese, porque la gente pues pulse y lea más y busque más sobre eso y haya conciencia. Por aquí nos llega otro anuncio más. Bajo la sombra de Milán, mi cuerpo grita tu nombre. En el espejo de tu cuerpo están en Amazon y en la librería tazas y portadas de la escritora Mayra Lala González. Laureano Round Hill Dry Cleaner. Servicios de lavado y planchado de ropa localizados en Trujillo Alto. Contacto 787-760-9430. Wanda García Dentista, ubicada en la avenida Escorial 551, Capara High. Para contactar, favor llamar al 787-287-0315 o al 787-630-0882. Consigue de la chef Miriam Alba Zamparelli bizcochos de chocolate y vainilla con glaseados de piña, parcha, limón y china, flanes de queso y flanes de leche condensada. El teléfono 917-386-4329. Hay un cuento que inicia el capítulo 23 y tiene una página, en la página 61. A mí me recordó una novela de Mayra Santos Febre, La última noche que pasé contigo, de cómo se sintió Carol Lee, descendiente de la sureña familia Brown, miembro fundadora del Ku Klux Klan, luego de acostarse con el cubano Anastasio Verdeguer, corpulento mulato de 6 pies de altura por 12 pulgadas de largo, equivalente a 2 metros por 30 centímetros respectivamente, cuando lo conoció en Punta Cana, República Dominicana, para después fugarse con él, susodicho, sin entender ni pizca de español, y dedicarse a cortar caña en la muy soleada, rumbera, zaranera, mulata, caribeña, isla de Cuba, dichosa. Imagino que antes de la Revolución Cubana, que no había nacido, y que son las memorias que de una forma u otra nos llegaron precisamente por la migración cubanoamericana a Puerto Rico. Así es. Esto es como
Fíjate que el cuento, o la historia se cuenta en el título, un título bien largo, y el cuento es solamente una palabra dichosa, una manera también de un poco jugar con la narrativa y un poco también acordándome de los cuentos largos de los escritos antiguos que empezaban a decir de cómo se sintió esto, y de cómo lo otro, que a mí me gustan, siempre me llamaron la atención. Y pues, aquí un poco jugué con esa narrativa de esa manera, porque de hecho en el libro exploro diferentes estilos de narrativa. En estos cuentos, pues uno podría decir que hay unos cuentos que de una forma u otra están anclados en tu idiosincrasia de muchacho criado en Calle, en tu formación como jurista, en tu formación como politólogo, pero también por tus propias vivencias como ciudadano que vive la política, que practica la política y que vive un entorno en el que de una forma u otra la política forma parte de su idiosincrasia. Ver ese cuento uno podría verlo dentro del contexto de eso que acabas de mencionar, de fenómenos que no necesariamente son nuestros, pero que de una forma u otra se pueden reflejar en nuestra realidad, y en este caso literaria. Y por eso, como mencionaste lo del fascismo, traje este cuento. Háblanos un poco de cómo dentro de esos cuentos, ¿no? De ese cúmulo de cuentos, tú te entiendes en tu diversidad de puertorriqueño, en tu diversidad de caribeño, en tu diversidad de ciudadanos y de personas formadas, ¿no? De una forma u otra en una ciencia que son las ciencias sociales, tanto el derecho como la ciencia política. Bueno, cuando uno ha sido activista en causas políticas y sociales, ya yo no me puedo llamar como activista como antes, pero en un momento de mi vida lo fui. Pues uno como que se preocupa por todo. Cada cosa le llama la atención, cada injusticia, ya sea contra la mujer, contra las razas, contra los pueblos en general. Y uno empieza a observar y a analizar y a preocuparse y quiere involucrarse en todo. Y creo que ahí es que quizás está la clave, no solo para mí, para todas las personas que sienten preocupación por su pueblo y por los demás. Cuando uno conoce, muchas personas que uno conoce así, como que sí son activistas actualmente y siguen siendo, y siempre lo han sido toda la vida, uno se da cuenta de esa variedad de temas que les preocupan y que, pues, de los cuales uno quiere hablar. Y por eso en el cuento como que es como un collage de temas, donde está toda esa preocupación política, religiosa, de la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Porque son temas que siempre me preocupaban y que uno se siente mal porque pues, no lo puede resolver, ¿no? Uno sí puede ayudar en los diferentes sitios que la vida pone a uno para tratar de poner un granito de arena, pero todavía la tristeza, la persecución, la violencia sigue. Y es como que a veces cosas que son de sentido común se ahogan en unas ideologías y unas prácticas sociales que son terribles. Y no se siente de alguna manera frustrado, ¿verdad? Ahí en este libro hay unos 30 y pico de cuentos. Hay unos que son micro, otros que son cuentos de por sí. Esos interludios, ¿cómo de una forma u otra los fuiste creando? ¿Fueron separados eh, y adrede añadidos? Eh, de una forma u otra se integraron? Sí, los interludios son todos microcuentos, son 3 interludios que ayudan un poco a pasar de una narrativa a otra y de unos temas a otros y que invitan al lector a pensar sobre eso. Fíjate y una pregunta que me han hecho en otros sitios, ¿por qué está dividido en capítulos? Sí. Que
los cuentos no suelen, los libros de cuentos no suelen dividirse en capítulos, sí en secciones quizás, pero los capítulos son más de novelas. Es que todo tiene un hilo de alguna manera. De alguna manera todo está relacionado y van contando una sola historia con muchos personajes. Y esos interludios son también un poco traídos del teatro, del cine, donde queremos tener un momento ahí de reflexión antes de seguir de lo que estamos haciendo. Y yo, Es decir, yo no creo, fueron cuentos que creaste para ponerlos ahí, eh, fueron cuentos que de una forma u otra estuvieron vinculados a un mismo proyecto. así, y que me sirvieron luego para hacer esa transición. Hay uno que se titula Desacato. Al jurado solo le tomó 2 horas llegar al veredicto. El juez pidió al acusado que se pusiera de pie. Leyó el dictamen con la solemnidad debida. A usted se le declara culpable por cada uno de los delitos imputados, todos de naturaleza grave, los cuales son los siguientes: apropiación ilegal, robo, extorsión, usurpación, fraude, impostura, falsedad ideológica, conspiración, encubrimiento y asesinato. Y deberá compensar a la familia de Ogro que usted, que usted asesinó, del ogro que usted asesinó, y que nada hizo para merecer tanto oprobio. El marqués de Carabas se desplomó. Bien sabía que pasaría el resto de su vida en la cárcel. Y debo añadir, continuó el juez, por pretender burlarse del proceso judicial al acusar a este simpático gato con botas de ser el autor intelectual y material de tales atrocidades, lo declaro impulso en desacato. Ahí hay mucho de humor. Sí, sí. Es un humor negro en varios cuentos. Eso también tiene que ver con la intercontextualidad, porque estoy utilizando el famoso el cuento del gato con botas, que a mí desde hace mucho tiempo, de joven, me llamaba la atención de que, y por qué nosotros valoramos tanto ese cuento. Claro, es un cuento yo creo que viene de los tiempos medievales, ¿verdad? Creo. Pero, ¿por qué lo valoramos tanto? Ahí, ese cuento, pongan a pensar, lo que hace es que un muchacho hereda un gato como herencia, con, no sé si ya tenía voto, se lo puso después. Pero el asunto es que el gato ayuda para que él salga adelante y tenga su propio señorío a través del engaño. Engaña al rey, engaña a los campesinos a través del asesinato, mata al ogro. El ogro no, en el cuento no le estaba haciendo nada a nadie. Él va a la casa allí a fastidiar al ogro y lo logra matar, y entonces a través de todo esta idea de que para tú tener éxito en la vida y riqueza y cosas, te debes valer de la maña, te debes valer del engaño, te tienes que valer de hasta la muerte si fuera necesario. Esos son los valores que le estamos enseñando a nuestros niños. Y después como abogado yo decía, y si yo hago un análisis de ese cuento desde el punto de vista jurídico, ¿qué delitos estuvo cometiendo ese gato y el otro como cómplice? Y entonces, pues eso lo hice, nunca lo publiqué, es un análisis jurídico sobre el gato con botas. Y finalmente, pues, hago el cuentito pensando, bueno, si lo llevan bajo la perspectiva que yo le estoy dando, lo llevan a juicio, no llevan al gato con botas, llevan al marqués de Carabas, que es como se llama finalmente el muchacho cuando logran robarle literalmente el reino al ogro. Y, y eso, pues, pone el dedo sobre la llaga también sobre nuestros cuentos infantiles, que ahora eso ha mejorado bastante, hay que admitirlo. Hay mucha más conciencia de lo que se escribe, cuál es el mensaje que se lleva. Pero todavía eso sigue siendo parte de nuestra cultura literaria infantil. Y yo creo que eso es un revisionismo, algo que nos llama, vamos a revisarlo todo y vamos a ver qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos aprendiendo y qué pasaría.
Interludio 3 de la página 83, Isaura a las 10. Ese lo puede leer como nota final, Isaura a las 10. página 83. Sí, este es de esos momentos de las personas de la vida inconclusa. Página 83. Es un cuento que a mí me gusta porque se encuentro algo poético. Isaura a las 10. Isaura se retoca el pintalabios con el dedo meñique. Un rosado tenue sobre el lienzo de su cara compone sus cachetes empolvados de maja. Alarga sus pestañas con esmero. Sus cejas traza finamente. Sus canas juegan a las escondidas bajo el peso del tinte morado. A sus ojeras mantiene bien disimuladas, igual a una que otra arruga inoportuna. Viste un traje bordado de suave escote y falda corta, pero prudente. Se pasea por la habitación guiñándole al espejo. Todavía queda algo. Sí, belleza, elegancia. Está contenta, satisfecha, coqueta. Camina 2 cuadras orgullosa. Imagina miradas de lujuria o de envidia. Mejor de ambas. Ya en el colmado de Vale, se toma su tiempo para mirar la mercancía. Vale la mira de reojo. Ella le sonríe. Ojalá no pida coger fiado, piensa el tacaño de Vale. Y sobra compra una libra de pan y un cuartillo de leche. Paga con una ristra de centavos. De vuelta en casa se come un pedazo del pan y lo baja con un vaso de leche. Se mira en el espejo. El día será largo, igual la tarde, igual la noche. Todavía queda algo, sí, todavía. Este momento de la conciencia de dos cosas, de la vejez y de la soledad y de la pobreza. Sin embargo, ese querer y ese todavía deseo de saber que queda algo que la miran, que se arregla, se va. eh, a mí son cosas, si nosotros vemos a la gente alrededor, hay mucha gente con soledad y gente mayor, con esta soledad y con este deseo de todavía tener pertenencia, ¿no?, en la vida. Y que sin embargo se tienen que consolar con pensar, pues está todo bien, aunque sigan solos en la casa. Nos queda un minuto. Si fueses a volver a escribir este libro, ¿qué cambios harías? ¿Qué no harías? Pues yo sí, quizá cambiaría el orden de los cuentos y lo haría más temático como lo hice para explicarlo hoy. Y obviamente sí, uno siempre en la literatura, todo lo que escribe, cuando lo lee después piensa, puedo mejorarlo. O yo hubiera hecho esto otro. Pero eso está por verse. Vamos a ver si alguna segunda edición se hace. Pues si no hay una segunda edición, que de una forma u otra pueda escribir un nuevo libro de cuentos, y que puedan surgir nuevos cuentos, que puedas caminar en otros géneros, como podría ser la poesía, la novela, y ¿por qué no? Tú trabajabas ensayos también, y trabajas en ensayos. Ensayos, sí. Sí, no, ahora mismo se están editando uno de cuentos nuevos y uno de poesía, así que espero que este año podamos publicar nuevamente. Bueno, pues ya para salir y despedirnos, nos vemos. Buenas tardes.